RN, donde te mostramos la verdadera realidad y lo que otros no te muestran. Hoy, enseguidita, vamos a estar hablando, como lo hacemos todas las noches en este programa, de las cosas que duelen, de la realidad, por más cruda y seria que sea. Vamos a estar hablando de Atucha y de 2.400 personas que han sido suspendidas o dejadas afuera ya, que se suman al dato que hoy también dio la UOCRA de 54.000 despidos en lo que va de este año. Una cifra impactante para un sector movilizador de la economía argentina como es justamente la construcción. Y ahí estamos viendo imágenes que no se vieron hoy, lamentablemente, en los canales de televisión ni en los portales informativos, porque claro, la polémica es Uber. La polémica es Uber y la polémica de Uber tapa esta realidad, por ejemplo, dura. Hoy lamentablemente los medios no reflejaron, tal vez será parte de otro relato que se está armando, pero los medios hoy no reflejaron una asamblea multitudinaria acompañada por muchos ciudadanos del pueblo de Zárate que están preocupados porque no solamente estamos hablando, en este caso de Atucha, de 2.400 personas con las familias atrás, sino cómo golpea socialmente en una zona como Lima, Zárate, Campana, donde se ha establecido en estos últimos años un polo, Lima y Atucha, un polo de energía termonuclear de avanzada, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Y en todo ese corredor, un polo de parques industriales, de desarrollo industrial muy importante, que está siendo golpeado por la realidad. El intendente de Zárate, que ha estado aquí en este programa, lo ha explicado y la preocupación. Y ahí están las imágenes, que lamentablemente no se vieron hoy reflejadas en los medios nacionales. La asamblea, la movilización, la preocupación por 2.400 familias que se quedan a partir de hoy sin trabajo. Y reitero este dato, 54.000 a nivel del país. No, Mariano, buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de un conflicto que ya venía desde hace un mes y medio. Es como una crónica anunciada de un final tremendo. Ya el 18 de marzo se veía venir esto cuando renunció la mayoría del grupo directivo de la central termoeléctrica. Y ya el 31 de marzo se anunciaba el despido de 2.400 personas. Un día antes de ese 31 de marzo, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, entonces se pararon estos despidos. Por eso ahora, 15 días después, sí se confirman los 2.400 personas que se quedan sin trabajo. Vamos a pasar a la siguiente placa. El miércoles se generaron asambleas para tratar de ver lo que se venía. También se realizaron asambleas hoy. Los trabajadores están tratando de organizarse porque lo que ocurre directamente es que está parada la obra Atucha 2 y hay otras obras que están también paradas, que son obras colaterales como la Ruta 6, la 8 y la 9 que tienen que ser reparadas, y también se paró lo que era la reparación de la línea de las vías de la línea Mitre. Las promesas que hace el gobierno que se va a retomar esta obra en el 2017, pero hasta el 2017 faltan 6 meses y 2.400 trabajadores están en la calle. Los despidos representan el 2% de la población de Zárate. Con esto vemos la magnitud del daño que se está generando a la localidad. Según las encuestas de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, el empleo de la construcción cayó un 12% en términos interanuales en lo que va del año. Y se calcula que hay 52.000 despidos vinculados a la construcción. Estamos hablando de la UOCRA. Así que la situación es realmente grave, Gato. Y hoy en la asamblea después nos van a contar qué es lo que pasó. Por eso tenemos aquí gente de la UOCRA de Zárate que nos va a contar todo lo que ocurrió allí. Bueno, gracias Mariano. Sí, está Ariel Puebla, que es el secretario adjunto de la UOCRA de Zárate. Enseguida vamos a estar aquí con Ariel Puebla, que nos va a estar contando la cruda realidad que se vive en esa zona y cómo golpea, sin lugar a dudas, esta noticia que se conoció hoy, 2.200 o 2.400 despedidos. Esto también se da en un marco, de preocupación económica,
porque hoy se conoció información del estudio de economía de Miguel Bain, que es uno de los estudios económicos que hace proyecciones económicas más respetados en nuestro país y en la plaza, con números que asustan, Berco, ¿no? Así es, Gato, buenas noches. Y la verdad que lo llamativo es la coincidencia entre todos los economistas de que los últimos 5 meses fueron los de mayor inflación desde antes de la convertibilidad. Ni siquiera en aquel fatídico 2002 del overshooting cambiario, de la salida de la peor crisis argentina desde los años 30, ni siquiera en ese momento hubo 5 meses tan inflacionarios como los que generaron, por un lado, la devaluación, el salto del dólar de 9.80 a 16, que luego se estabilizó en 15, la suba de tarifas combinadas en todos los servicios y unos salarios que todavía no fueron ajustados en paritarias, pero que lógicamente están sufriendo el impacto de la liberación de todos los precios, la liberación de todos los controles que venía sosteniendo el gobierno anterior. Allí Bain lo que dijo en la difusión que hizo hoy de su informe mensual es que en abril la inflación va a estar entre el 5 y el 7% por el impacto de la suba del gas, de la suba del transporte, de la suba del GNC y de los efectos de la segunda ronda de esa suba sobre los comercios que trasladan esos aumentos de costos a la gente. 5 a 7% la inflación de abril, y con eso se van a completar, dice Bain, un cuatrimestre que, sumado al diciembre, que ya venía inflacionario porque se empezó a filtrar la devaluación a precios, genera un 20% de inflación. Un 20% de inflación en 4 meses. Estamos hablando de acuerdos salariales que se vienen firmando estas últimas semanas, de acuerdos por 6 meses del orden del 20 al 22%. Ni siquiera así, firmando por 6 meses, las paritarias le están alcanzando a empatar a la inflación, Gato. Y hay que decir, por supuesto, que Miguel Bain fue un colaborador de Daniel Scioli en la campaña, en la última elección presidencial, pero los economistas que venían trabajando en la campaña con Mauricio Macri también dan cuenta de una inflación parecida a esa. E incluso Bain, desde que asumió Mauricio Macri, no ha sido tan crítico. Por ejemplo, de la estrategia externa y de la negociación con los fondos buitre, no ha sido tan crítico. Sí dice que la inflación está desbocada y que la economía va a caer este año un 2,3%. 2,3% de contracción de la actividad del producto, que es combinada con la suba de precios, un escenario de estanflación demoledor para los que dependen de un salario. Bueno, y en este marco mañana el presidente Mauricio Macri va empujado y urgido por esta situación social y por el reclamo, incluso que han hecho sus socios políticos dentro de Cambiemos. Se está indicando que va a haber anuncios de características sociales, que es lo que le está faltando al gobierno. No ha habido, tras el tarifazo enorme, tras el aumento en el transporte, tras la devaluación brutal que ha sufrido la economía argentina y que ha pegado en la inflación y en el desborde de los precios, no hubo medidas de contención social. Habrá que ver qué medidas que mañana, todo parece indicar, va a anunciar el gobierno y el presidente Mauricio Macri. Y mientras esto sucede, mientras hoy se conocía este dato de 54.000 despedidos a nivel nacional de la UOCRA, mientras ahora vamos a hablar con Ariel Puebla de lo que pasó hoy en Zárate, en Lima, con estos 2.400 despedidos de Atucha, hay cosas increíbles por parte de nuestros dirigentes sindicales, de la CGT. Viven en otra realidad. Primero que desde enero, mientras aquí mostrábamos en este programa cómo empezaban a sucederse los despidos, la CGT miraba para otra parte. No había un dirigente de la CGT que se ocupe de la cruda realidad que comenzaba a mostrarse. Y hoy el Momo Venegas dijo lo siguiente, la verdad que no sé de dónde saca, prácticamente no ha habido despidos. Y esto no es todo. Los primeros despidos fueron en lugares donde estaban superpoblados y de gente que no trabajaba. La verdad, yo no sé dónde se puede ubicar el Momo Venegas, pero de dirigente sindical, claro, está contento porque a él le devolvieron toda la caja. Está chocho porque le devolvieron la caja y está sentado arriba de la caja, que es lo que más le importa. Pero que salga a decir semejante
disparate cuando todos los días se ven los despedidos. Yo no sé, Ariel Puebla, cómo lo viven ustedes, que un dirigente sindical diga semejante cosa, ¿no? Sí, nosotros por la problemática nuestra, nosotros no habíamos escuchado la declaración de lo que había denunciado hoy. Nuestra realidad que nos ha tapado de ¿Están ver otras superpoblados circunstancias. ustedes, como dice Venega, que por eso rajan La gente? verdad que superpoblado, cuando nosotros teníamos superpoblado, nosotros veníamos de una obra en construcción que es la obra de Atucha 2 y que tuvimos 6.000 trabajadores, y eso era una superpoblación de trabajadores que nosotros, la verdad, cuando se termina la obra, 4.000 trabajadores fueron despedidos. O sea que la realidad de los trabajadores constructores, que nosotros inicia una obra, comienza, toma a los trabajadores, y cuando las obras terminan, los trabajadores nos estamos yendo. Esta es la realidad del trabajador constructor. Lo que nosotros hemos planteado durante todo este tiempo. ¿Qué está pasando hoy con los 2.400 despidos, con la asamblea multitudinaria que han realizado? Sí, nosotros veníamos con esta lucha hace más de un mes, que la planteamos en todos los sectores, porque la verdad que hemos ido a la Cámara de Diputados, hemos tratado de hablar con la Nación, hemos dialogado en todos los sectores, hemos presentado nuestra problemática porque veíamos este final que hoy tuvieron los trabajadores de la construcción, 2.400 trabajadores, que la verdad se multiplica más porque no se toma en cuenta el catering, no se toma en cuenta los trabajadores que estaban de maestranza, no se toma en cuenta los choferes que llevaban a la gente, porque es una obra que está a 20 kilómetros de Zárate y a 60 kilómetros de Varadero, ¿no? Ariel, mayoritariamente gente, los trabajadores, gente de Zárate, de Lima, de la zona, digamos. Sí, todo es de Zárate, de Lima. Cuando la obra estaba en un número de 6.000 trabajadores, había gente de todo el país. Cuando esta obra comienza, allá por el 2006, se había perdido todo oficio. Los trabajadores constructores habían perdido por años de no ejecutarse obras importantes de esta naturaleza, se habían perdido el oficio. El trabajador constructor había perdido el oficio y la calidad de mano de obra. Cuando en el 2006 arranca esta obra, la obra también fue una escuela de capacitación para nuestros trabajadores, y la mano de obra que hoy estamos defendiendo, es la mano de obra que hoy estamos defendiendo, y los puestos de trabajo, porque fueron gente que se perfeccionaron dentro de la obra y que son oficiales especializados, donde esta obra no tiene un ayudante, tenía todo desde medios oficiales hasta oficiales especializados, soldadores de la más alta categoría. Conexionistas, instrumentistas que se prepararon. Estamos volviendo a perder esa mano de obra de calidad que no la vamos a volver a recuperar. Porque vos decís, porque no tenemos dónde meterlo. ¿A dónde van a ir a trabajar? Y no, si no hay algo inmediato, porque los trabajadores hoy fueron despedidos. Y la pregunta que nosotros hacemos, porque la verdad, en estos días de conversaciones, de diálogo, que respeto mucho a todas las autoridades que nos han escuchado y agradezco que nos han escuchado. Claro. El tema es la solución a este problema, porque yo ¿por qué? Mucho. A ver, Ariel, vamos al inicio. ¿Por qué? El gobierno dijo que va a seguir la obra. Entonces, ¿por qué dejan ahora en la calle 2.400 trabajadores? Sí, ¿O no hay un panorama, un horizonte de que Atucha 3, 4 se construya? La verdad, lo que se ha dicho es que sí, que van a tener en cuenta, porque hay una emergencia, que ellos han decretado una emergencia energética y que le están apostando a este tipo de energía, porque en realidad había un presupuesto para el 2016 que creo que fue aprobado y debería estar volcado a las obras que estaban estipuladas que se iban a hacer en este año, pero dice que ese presupuesto, que nos han explicado a nosotros, que da para la extensión de vida de embalse, que es razonable y es entendible, pero ¿qué hacemos con estos trabajadores que quedan en la calle, ¿no? Y además golpea sobre toda esa comunidad. La comunidad está choqueada, la comunidad de Lima, de Zárate, de Varadero, de Saltación de la Cruz. Nosotros tenemos una región importante de trabajadores que están quedando fuera del mercado laboral. O sea, todo el mundo comprende, pero nadie hace nada. Yo digo, trabajamos en el año 92, 93, 94 en la obra de Atucha. Yo fui un trabajador de la obra Atucha allá por el año 94, cuando también fuimos un número importante despedido en aquella oportunidad. Hoy veo la misma situación y el mismo silencio. Y vos estabas comentando recién también, antes que empiece el programa, que están teniendo problemas con el plan Procrear, que muchos trabajadores de ustedes
porque no sigue el plan. No, y los planes, hubo una desaceleración en la región de todas las obras que estaban, que la verdad que es alarmante, preocupante. Venimos nosotros, yo vengo acá, no vengo a exponer ninguna situación ni a culpar a nadie, ni a apuntar a nadie. Vengo a demostrar una realidad de nuestra región. Los planes Procrear que se pararon, que las familias que están esperando que se termine esa vivienda y los trabajadores que estaban construyendo que hoy no tienen el puesto de trabajo. La Ruta 9 que tenía, se había derrumbado un puente que todos conocen, Sí. por el Areco. Hace también meses estaba, que está parada esa obra. Bueno, y ¿No los se trabajadores, sigue? y ahora empezaron a mover algo ahí, pero No, pero eso en el mientras tanto es los la trabajadores estaban autopista, afuera. a ver, es la autopista Buenos Aires-Rosario, una de las autopistas más transitadas. Hace como 4 meses que está parada la obra de ese puente, que es un puente, no es una gran obra, es una vergüenza que no se termine, que no se siga esa obra, porque aparte los problemas que ocasiona el fin de semana para el tránsito intenso que hay, es tremendo Sí. eso. Nosotros teníamos la obra de Atucha, la paralización de los ramales de Buenos Aires-Rosario, que estaba la vía ascendente terminada, y la vía descendente que tenía todavía en un 70%, había un 30% para terminar, y los trabajadores que estaban en un pueblito de Alsina, que teníamos 150 trabajadores que fueron en diciembre despedidos de ese lugar. Estuvimos en olla popular hace 30 días para que la solución se empezara a ver ahora. Hace más de 30 días que los trabajadores ¿Y no están han sin tenido jornal. respuesta por parte del Ministerio de Trabajo frente a esta situación de hoy, 2.400 personas que de un día para el otro se quedan sin trabajo? Sí, nosotros hemos estado tanto en el Ministerio de Trabajo de la provincia y Sí. después nos pasaron a al ámbito de Nación, que todo el mundo nos escuchó, y el ámbito de Ministerio de Nación, ahí estuvimos todas las partes, ¿no? Porque también estaban las empresas que están involucradas dentro de la central, que bueno, y se llegó a la conciliación obligatoria y por eso se pararon los despidos. Pero ¿qué pasa? Al 31 de marzo las empresas contratistas que estaban dentro de la central no le renovaban el contrato. La posibilidad de continuar con algunos trabajadores, que fue el ofrecimiento que tuvimos en la última audiencia, la verdad que es una situación en el aire, porque no hay un contrato con una empresa que va a tomar los supuestos trabajadores que en un número de 1.200 Claro. caían en 900 y después terminaban en 700 en un término de 30 días. O sea, no Es había burlarse no había quien les de una pagara el situación. salario, digamos. No, y, O sea, nadie se hacía cargo pero de si los no hay una trabajadores. empresa que está firme un contrato, ¿a quién va a tomar? Claro. A ver, estamos con el diputado nacional y dirigente de Cambiemos, Marcelo Sorgente. ¿Cómo se pueden ir solucionando estas situaciones difíciles que se están viviendo? Sí, bueno, yo tomo nota de lo que me está comentando. Siempre es lindo poder dar trabajo, contratar, y siempre es doloroso tener que despedir gente. Yo tomo lo que me está comentando, entiendo la situación difícil que se vive. El presidente Macri asumió diciendo que había que transparentar la gestión, entender lo que pasaba y en función de eso empezar a organizar nuestro gobierno. Es muy difícil. Cuando recién pronunciaba el problema del plan Procrear, no se van a detener, ese es el objetivo, no detenerlo, pero también es justo decir que había muchas casas a un costo muy alto y que no tenía claridad ni siquiera la entrega. Eso es lo que pasaba también con el plan. ¿Qué se hizo? Empezar a entender las partidas presupuestarias, los programas, las personas que tenían responsabilidad de entregarlo y empezar a hacerlo de nuevo. En el medio hay gente, yo lo entiendo, una familia que hoy me está viendo y que hoy no tiene un empleo, que fue despedido, vive con otro dolor esta charla. Obviamente los tiempos de él no son los tiempos de un gobierno, y eso está claro. Producto de esto, mañana mismo el presidente Macri va a dar algunos anuncios que van en este sentido, en contener a la gente que más sufre. Lo que tiene que ver con Aranguren, que seguramente habrá habido alguna reunión, o con el ministro Triaca y el propio ministro de Interior, preocupa severamente a toda nuestra gestión la realidad de gente que no tiene el de empleo o que lo pierde. Pero yo también quiero aclarar que el Estado Nacional tiene 3 millones de personas trabajando como empleados públicos. 600.000 tienen una manera bastante precaria de contratación. Yo entiendo lo que ustedes mencionan acerca del Momo Venegas, que parece un comentario liviano, bueno, no se echó a nadie. Se trata Muy de liviano. no... Muy liviano, porque Exactamente. además los despidos han sido todos despidos que no se han justificado, diputado. No se ha encontrado en los despidos de la administración pública justificaciones realmente. Está bien, pero por que ejemplo... un dirigente sindical diga esa liviandad es una falta de respeto. Usted está tratando de contemplar la situación. Que un dirigente de la CGT diga la barbaridad que dijo es una falta de respeto a todos los laburantes. Que diga que los primeros despidos fueron en lugares donde estaban superpoblados y de gente que no trabajaba. Y que diga además que casi no hay despido cuando
El propio diario La Nación, en tapa, hace pocas semanas dijo que se habían dado 110.000 despidos. El Momo Venegas, no sé dónde vive realmente. Es el único miembro de la comisión directiva de la CGT que hizo campaña abiertamente por Cambiemos. Ni siquiera Hugo Moyano, que salió en algunas fotos con Macri, se jugó tanto. Momo Venegas está defendiendo lo que llamó a votar en las urnas. Está bien, pero más allá de eso, por ejemplo, que uno de los comentarios, ahora que hacen mención a La Nación, había 1.500 empleados prácticamente, 1.600 en el Senado, y ahora hay 3.600 personas trabajando en el mismo lugar. Así que no voy a defender esto, entiendo también hacia dónde va el comentario, pero había mucha gente que no estaba desempeñando un cargo. De todas maneras, yo insisto, hay que defender y entender al que esta noche se va a ir a dormir sin comer, o al que esta noche acepta que no tiene un empleo, que lo despidieron y no fue la manera más justa. Insisto, mañana el presidente Macri va a tratar de dar claridad en este sentido para que esta gente vuelva a tener dentro del marco normal de la economía su rol. Mauricio Silva, ¿querés decir algo? Sí, aparentemente estábamos saliendo de un relato de 12 años donde estaba todo bien y aparentemente el PRO todavía está con ganas de contar, contemplar, analizar. Aranguren no tuvo la misma rapidez para darle un tarifazo a la gente como para solucionar. No hay un plan. No hay un plan económico, no hay un plan en lo energético, no hay un plan en nada. Sí pareciera que hay un plan para contarnos que ya van a venir las novedades. Nosotros desde el Frente Renovador y con Sergio Massa decimos hay que ayudar al gobierno, pero se tienen que dejar ayudar. No puede ser que vengan con un tarifazo, no puede ser que sigan con los despidos, no puede ser que la gente empiece a tener miedo, no solo a la inseguridad que tenía, sino miedo a perder el trabajo. Y después de 12 años de un relato consolidado, había mucha gente que no tenía trabajo, mucho trabajo informal, y esa gente que ahora sigue sin tener trabajo y sigue terminando y estando a la expectativa de un relato que no es. Miriam Berman. Sí, me parece que es muy grave lo que dice este dirigente sindical, la verdad que es gravísimo. Creo además que es uno de los dirigentes sindicales más desprestigiados de toda la Argentina y esto que dice lo reafirma de dónde se ubica, ¿no? Está haciendo una campaña electoral, sigue en campaña electoral cuando hay miles de despidos en todo el país. Pero creo que también, Gustavo, es muy grave porque él lo dice, pero el resto de la dirigencia sindical no actúa muy distinto. No actúa muy distinto la dirigencia sindical que está con Cambiemos, con la que está con el Frente Renovador, porque todos actúan como si no hubiese despido. Y la que está con el Frente para la Victoria, salvo casos excepcionales, la mayoría de la dirigencia sindical le ha dado una tregua al gobierno que le permite hacer todo esto. No han hecho una sola medida de fuerza unificada a nivel país para parar un plan de ajuste brutal. Coincido con lo que vos decís del nivel de despidos, es algo que nadie lo puede negar. Incluso siempre se dijo que cuando hay un despido por un trabajador registrado, esta cifra en realidad esconde 4 despidos más de trabajadores no registrados. Siempre fue así como se ha calculado el nivel de despidos. Entonces la dirigencia sindical está dándole un tiempo enorme a este gobierno, se la pasan de reuniones, ahora le devolvieron la caja y ellos se quedan contentos, pero creo que no pueden decir que lo que va a anunciar Mauricio Macri mañana va a solucionar esto, porque Mauricio Macri no va a retrotraer los despidos, no va a prohibir los despidos, lo que va a dar son pequeñas compensaciones que hay que ver hasta dónde llegan. Entonces me parece que hay que marcar el rol que están cumpliendo tanto en las provincias gobernadas por el PRO como en las provincias gobernadas por el Frente para la Victoria o la oposición. ¿Han tenido ustedes contactos, por ejemplo, con los dirigentes de la CGT a nivel nacional? De dirigentes de la CGT, nosotros con la región, ¿no? Con la CGT regional. Bueno, está Gerardo Martínez, que está en la CGT. Claro, pero nuestro secretario general está preocupado y ocupado por esta situación porque tenemos... Estuvieron el otro día con Gerardo Martínez fue uno de los que estuvo con Macri en Olivos. ¿Por qué no le planteó al presidente la situación? Lo sigue planteando y está planteando hasta el día de hoy porque anoche estuvo comunicado con nosotros y está en la comunicación y espero que esta comunicación redunde en la situación de llevar un alivio para los trabajadores de nuestra región, ¿no? Di Marcio, ¿y ustedes cómo están viendo desde el Frente para la Victoria? Primero, para ustedes fue un símbolo Atucha, digo. Sí, sí, claro. Un símbolo de un relato, como decía acá el amigo, en términos de que pudimos ver en Argentina salir del infierno, construir trabajo, construir industria nacional y empezar a desarrollar distintos grados de igualdad y justicia social hasta donde lo que llegamos. Pero digo, primero la solidaridad con los compañeros de Zárate, de Lima, estuvimos reunidos con ellos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires hace un mes atrás, más o menos, expresándole la solidaridad,
poniéndonos a disposición para cualquier situación que podamos aportar nosotros en búsqueda de una solución a esto que se plantea acá tan ligeramente, diciendo de una familia que hoy se queda sin trabajo, digo, cuando en realidad la situación esa es de una angustia, de una preocupación tan grande que nos tiene que hacer reflexionar a dónde vamos. Entonces, en función de a dónde vamos, tenemos que pensar entre todos los actores políticos, sindicales, sociales, de que este modelo de ajuste nos lleva inevitablemente a una situación muy, muy difícil en términos de lo que puede pasar, porque la Argentina ya lo vivió, cuando se adoptan medidas económicas que vienen direccionadas desde el neoliberalismo, desde el ajuste, desde la transferencia de riqueza de las grandes mayorías a capital concentrado, que hoy está expresado en el gobierno. Digo, hoy el 80% de muchos de los ministros del Ejecutivo tienen que ver con empresas transnacionales. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a esos ministros que piensen en las grandes mayorías populares? No le podemos pedir nada a esas grandes transnacionales que hoy están gestionando el Estado. Entonces, la realidad lo que tenemos que construir entre todos es, primero, unirnos, pedirles a este gobierno que rectifique el rumbo, porque no es solamente los despidos, y como decía también recién acá el diputado nacional, estos son millones de personas, no son los 120.000 despidos solamente que se han producido hasta ahora. Yo estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, le puedo decir que el tarifazo eléctrico, el tarifazo en el gas que se viene, el aumento del boleto, hay barrios donde nosotros nos dicen hace un mes y medio que no comemos más carne. Pero puede recorrer Tierra del Fuego también o Santa Cruz. El informe que dieron anoche acá de Tierra del Fuego es contundente. El ministro que hablaba y asumió por el Frente para la Victoria no se diferencia en nada lo que dice el PRO. Anoche en tu programa, Gustavo, fue el informe, la verdad, yo no sé si usted lo vio, porque usted recorrerá la provincia de Buenos Aires, pero nuestros legisladores, nuestros compañeros han viajado a Santa Cruz, han viajado a Tierra del Fuego. La situación que se vive es de un ajuste que no se diferencia en absoluto al del PRO. Y anoche por este programa me di cuenta que el discurso tampoco. El discurso de persecución y de represión no se diferencia al del PRO en dos provincias gobernadas por el Frente para la Victoria. Entonces, digamos las cosas como son. No solo el ajuste lo está pasando el gobierno de Mauricio Macri, y esto es así. Invito a que vea... ¿No hace ajuste Mauricio Macri para usted? O sea, brutal, ¿usted está de acuerdo brutal. Con el gobierno de Mauricio Macri? ¿Cómo va a decir eso a mí? No, yo lo que estoy diciendo es que Alicia Kirchner y Bertón están haciendo lo mismo. Ustedes no lo pueden ignorar. Equiparar a Macri con gobiernos donde con Tierra del Fuego y Santa Cruz, sí, lo equiparo y me invito a que vea el informe de este mismo programa del día de ayer. Me parece que... ¿Cómo situaciones muy complicadas? Eso es lo que dice el PRO. Entonces usted tiene acuerdo con él. Él también dice que son situaciones complicadas. Usted está planteando Yo digo que hay una crisis económica, pero que no la tienen que pagar los trabajadores. No, yo escucho esto que me parece... muy dinámica la charla y está muy bien cambiar de opinión, pero las economías regionales están fundidas de hace 4 años. El país no crece hace 4 años. Si ustedes me dicen que hoy el planteo es que hace 2 o 3 meses un gobierno dilapidó la riqueza, la abundancia, la organización que tenía el gobierno que se fue, realmente yo creo que vemos dos países diferentes. Pero hay que decir quién paga el ajuste. La decisión política es quién paga el ajuste. Que hay crisis económica no lo niega nadie. El problema es que ustedes están haciendo una transferencia enorme de ingresos a los sectores más concentrados de la economía en detrimento de los trabajadores y el pueblo. Esa es con la compañía de las provincias gobernadas por el Frente para la Victoria. Nuestro gran problema, y por ahí empezamos, era pagar la deuda. Que esto fue etapa de todos los diarios y hay que pagar la deuda con la gente. La gente tiene mucho miedo, tiene miedo de no llegar a fin de mes. Ustedes votaron pagar la deuda con los buitres. ¿Quiénes? El Frente Renovador. Nosotros entendemos, y lo dije claramente antes, hay que ayudar al gobierno. ¿Ayudarlo a qué? ¿Ayudarlo a pasar el ajuste? ¿Ayudar a hablar del país? Segundo, y bueno, pero si no se dicen frases hechas, ya se impuso el modelo del PRO. No, creo que los que hacen frases hechas son los que juegan a ser un partido chiquito y a representar cosas qué bien, pequeñas. cómo descalifica, vos me muy dijiste bien. Lo mismo. Digo, nosotros creemos que hay que ayudar, hay que tener paciencia, pero la gente no tiene paciencia. Recién dije algo claro y lo planteó Massa muy claramente. Aranguren puso un tarifazo enorme y Sierra Tucha no le dice a los argentinos de qué forma va a solucionar un problema energético que el kirchnerismo obvió, mintió, nos relató durante 12 años. Entonces, creo que el gobierno... Ya pasaron muchos meses. Los trabajadores, la gente que tiene miedo, insisto, no puede esperar un solo día. 10 millones de autos del 2003 al 2000. Mira, vos recorrés la provincia de Buenos Aires. 10 millones de autos, 6 millones de trabajadores, 6,25% en educación, 8 universidades. ¿Qué relato? Se están cayendo las escuelas. ¿Qué provincia de Buenos Aires recorres vos? Si tiramos la mandarina, si tiramos la manzana. ¿Qué país había en el 2003? Por favor, esto es un ajuste
clásico del neoliberalismo que quiere hacer una transferencia de los trabajadores que no estuvo en y el de gobierno, los ustedes humildes. estuvieron 12 años diciendo Justamente cualquier cosa, construimos por favor. eso y nos faltó mucho más. Por eso nosotros planteábamos el Frente para la Victoria el segundo tomo, particularmente nosotros del Movimiento Evita, porque teníamos que ir a cambiar la matriz productiva que está tan nacionalizada. Scioli, después de 8 años de desastre Pero de la pasar provincia, de eso, apareció ahí, pasar por de haber favor. construido 6 millones de puestos de trabajo, la industria nacional, haber levantado 200.000 pymes, ahora la provincia de Buenos Aires, despido. Mauricio, el problema es que los despidos son ahora, no fueron Claro, en diciembre o el año ya pasado. no era Gustavo, nadie. El año pasado en Lima ¿Qué relato? había ¿Qué pero que lo relato? diga El relato alguien lo- que el hace relato 12 lo años tiene que la gente discúlpame, todos los entiendo, días por cuando no favor. puede comer Discúlpame, carne. Sí, Lo que- Ese es el relato. Acá estaba Antes la comía carne carne. antes? Me dejan Por un favor. minuto, ¿Pero qué por provincia favor. de Buenos Aires Me dejan un caminas minuto, vos? Sí. porque acá justamente, como vienen todos e invitamos a todos y no excluimos a nadie, porque aparte se debe enriquecer el debate político. Acá ustedes pueden tomar con ellos contactos, son diputados nacionales, pueden ayudar, como ya se han producido en otros programas, en estos contactos a encontrar algún tipo de soluciones. Pero digo, el año pasado, acá vino el intendente de Zárate, estuvo la gente de Lima. El año pasado había realmente un orgullo por la zona que se había dado a nivel de Atucha y de desarrollo que no se daba desde el año 80 y pico en la Argentina. Eso es política de Estado. Ahí tenemos que sacar, ahí ustedes se tienen que sacar esto de que lo hiciste vos, lo hizo. Claro. Es para el país, porque la Exactamente. energía no te pregunta, a ver, enchufo, sos de Massa, te desenchufo. Sos de Cristina, te enchufo. No, es para todos los argentinos la energía. La verdad que me parece que entrar en esa discusión no va para ningún lado. Sobre la transferencia que ejecuta el ministro de Energía, Juanjo Aranguren, el ex CEO de Shell, un detalle más. No es solamente que suspende la obra de Atucha y que en simultáneo aplica el tarifazo de luz y luego de gas. Es también que esta semana le otorgó un segundo subsidio a los exportadores de petróleo que exportan desde puertos patagónicos, casi a la medida de los hermanos Bulgeroni, los dueños de la mayor fortuna del país después de la de Paolo Roca, el dueño de Techint. Esta semana se aprobó ese subsidio que les permite a ellos ya obtener un doble subsidio. El subsidio por el sostén del precio del barril y además por la devolución por exportar por precios patagónicos. O sea, es una simultaneidad muy complicada la que está haciendo en términos de partidas presupuestarias un hombre que viene de presidir una empresa anglo-holandesa durante 30 años. Me parece que ahí debería haber más debate interno en Cambiemos. No sé cómo lo ven Sí, ustedes. lo hay, de hecho lo hay, pero yo también quiero destacar esto de que si es un CEO, de hecho mucha de la gente, o yo te diría casi la mayoría de los que forman parte del gobierno de Cambiemos, son profesionales que entienden que uno no puede gastar más de lo que ingresa. Y como arranqué la charla diciendo, es muy lindo dar empleo, es muy lindo generar algo y es muy feo tener que despedir gente. Somos muy conscientes de que el que no tiene un empleo sufre. Pero también es cierto, hay que reconocer, porque nadie se pone colorado, que el gobierno anterior contrató un montón de gente y no estaba toda calificada. No, y que Sin embargo, cuando uno le dice, bueno, esta gente no tiene lugar, y que las tarifas todos estaban los ñoquis de todos nuevo, estaban por favor, todos trabajadores, todos despedidos, estaban- bueno. gente que tiene que sostener una familia, Todos educarse. eran necesarios. Por Las tarifas, favor. las tarifas Todo. había que Sí, lo que pasa es que actualizarlas. ustedes diputado, decidieron ajustar Te por ahí falta porque decir, se endeudan para pagarle a los agrandar el buitres. Eso Estado, no les importa. ¿Dónde estaba el sector privado demandando mano de obra calificada o menos calificada en el gobierno anterior? ¿Y dónde En ningún está lado. ahora? ¿Quién contrató? El sector público. 1 millón de empleados más. Pero ¿No no- es que ahora hay 1 millón de... ¿Pero cómo? Sí, Pero es una increíble. discusión Teníamos un falsa, Estado una así. discusión Te falsa. falta decir Estamos que agrandar la discutiendo quién va a nación es pagar el achicar el Estado. ajuste. No, pero- Te falta No que no decir había eso. crisis Fíjate- económica, estamos fíjate- discutiendo No quién va a Estado, pagar el no hace ajuste. falta. Mirá qué opinión... es muy sencillo esto. Ahora dicen que hay 1 millón de desempleados nuevos. Yo les digo, ahora se Dice pueden la UCA, la contar. misma que se Hay basaban 20 ustedes antes millones para de criticar el desempleados, gobierno anterior. Pero hay 20 ¿eh? millones de personas que tienen fragilidad en su empleo y no fueron generadas en un mes. No. ¿De dónde sacan el número de la UCA y dónde estuvieron 12 años pero- contando pobres? Hay 5 Pero millones de ustedes usaban indigentes. el número de la UCA, eso lo 5 tienen que millones de explicar indigentes. ustedes. Todo es un Y con la problema. ¿Pero devaluación dónde que hubo, ¿cómo estaban? no va a haber 1 millón más de 12 gente años, en la usted me está pobreza? hablando de esto. Una devaluación Ustedes lo que llevó los aprovecharon es precios. la precarización laboral que dejó el Un kirchnerismo 100%. para despedir. Ahora, usted, eso no Se generaron justifica. 5 millones de indigentes. Eso está, yo quiero tomar nota. Ahora se generaron 5 millones de indigentes. Es un ajuste brutal. Las No, no, consecuencias pero de la de nuevo, devaluación, yo pregunto evidentemente, esto. usted no la sienta No en el son bolsillo. Hay un apagón, Pero hable hay con un apagón. familias, son los 2.000 despidos. indigentes, ¿no? Es la inflación. Nuevos son 350.000 según Claro. la ¿Sabe UCA. con cuánta gente se atendía a 5 millones de indigentes en todo el país? ¿Cuántas visitadoras sociales recorrían un país buscando a esa gente? ¿Cuántos creen que eran? 50.
50 personas, el dato es justo, 50 personas recorriendo un país buscando gente indigente. Es una locura. Ese es el número que heredamos. Digo, nos duele, lo sufrimos. Veo porque recorro el interior, veo señoras embarazadas con los chicos en el barro, hoy no van a comer, no tienen una cama, no somos inconscientes, pero con 50 personas se recorría un país. Digo que son inconscientes, digo que están haciendo un plan para que haya más gente en esas condiciones, porque este plan de ajuste termina con más gente en esas condiciones. ¿Cómo que? Pero 12 años estuvimos para poder verlos. Somos un gobierno de 3 meses. Lo denunciábamos antes y lo denunciábamos ahora, no. Tienen que empezar a hacer, la gente creyó lo estamos haciendo, en ustedes, pero lo estamos haciendo. La provincia de Buenos Aires subió de 3,30 o 3,60 al doble, con 6 pesos, para comer en escuelas destruidas. Perdón. Venían con 3,60, 3,20, ahora a 6 pesos para una merienda para chicos. Y después hablamos de pobreza. ¿Cómo vas a decir que salieron a buscar pobres? Los pobres están acá en la esquina, están a la vuelta. Tienen una responsabilidad una de interrupción gobierno porque ya. tenemos que despedir acá, que tiene que volver a la zona porque están en reunión. Les agradezco, y tengan, en lo que podamos ayudar a la difusión, me parece que es un punto importante, sobre todo por un dato que usted marcaba, la profesionalización de esos empleados que han tenido, que es una pena que se pierda, ¿no? Sí, aparte presentando nosotros todo, que ya estaban todos los proyectos y que también nosotros los presentamos, que no estamos pidiendo una situación caprichosa, sino que es una situación de derecho, porque si los trabajadores, si la decisión política de de continuar con estas obras complementarias sin siquiera arrancar con la cuarta y con la quinta central, sostendrían la mano de obra que hoy fue despedida. Es decir, que hay una solución para evitar... Si hay una decisión política hoy, mañana... Yo digo que los trabajadores, si bien las instancias administrativas en el Ministerio de Trabajo culminaron ayer, nosotros no rendimos a la situación de seguir dialogando y de encontrar una respuesta con todos los sectores, con Nucleoeléctrica, con quien sea, para encontrar una respuesta a los trabajadores, porque encontrar una respuesta, yo tengo armado acá, que hoy no lo puedo mostrar, pero hay una cantidad de proyectos que estaban dentro del predio nuclear para realizar sin necesidad de que arranque la cuarta y la quinta central y contendrían la mano de obra que hoy fue despedida. A ver si nos entendemos, esta es la cuestión que nosotros discutimos. Sostenimiento de la mano de obra, pero no por el sostenimiento mismo de una situación caprichosa, sino que hay obras para hacer dentro del predio nuclear con la suficiente mano de obra que está calificada para realizarlo hoy, preparada para hacer la cuarta, la quinta central, porque hizo Atucha 2. Los compañeros trabajadores constructores realizaron y formaron, hicieron y terminaron la central Atucha 2. Están preparados y capacitados, estamos defendiendo esa mano de obra que hoy fue despedida y la corrieron a la calle, fuera del sistema laboral, que por favor, todos hoy que están acá y que yo los escucho, y está bien, no me meto en la discusión de nadie, solo entiendo nuestra realidad y de nuestra región. Les agradezco mucho. Bueno, gracias, gracias Ariel, gracias. Bueno, fue hoy asamblea multitudinaria y 2.400 personas que tienen una calificación que es una pena que se pierda en un país que recordemos cómo quedaron los 90, cuando se empezó a reactivar el aparato productivo no había torneros en la Argentina. Tuvieron que empezar a buscar para hacer torneros nuevamente para insertarse, porque no había torneros en Argentina, porque los 90 nos dejó en Pampa y la Vía. Es una pérdida, es una pena que estas pérdidas de personal profesional que ha servido se pierdan y que queden sin trabajo, obviamente, ni qué hablar. Bueno, discúlpenme, estaba... No sé, estaba... Quiero hablar acá el diputado. No, me parece importante, escuchando a todos, resaltar una parte de la agenda de la Argentina que a uno que recorre todas las semanas la provincia de Buenos Aires percibe que hay una expectativa importante en, por ejemplo, haber resuelto y lo que significó la salida del default después de 15 años y todo lo que eso implica. Pero también uno percibe mucha expectativa cuando nota los anuncios y lo que genera en la gente de la provincia de Buenos Aires un anuncio como el del presidente Macri y la gobernadora Vidal respecto de un plan de obra pública inédito por 150.000 millones de pesos que va a generar en su punto máximo alrededor de 100.000 puestos de trabajo. O en el día de ayer cuando la gobernadora Vidal anuncia una inversión social de más de 9.000 millones que va a impactar sobre 2 millones de bonaerenses. ¿Qué significa esto junto con lo que mañana anuncia el presidente Macri en materia social? Que entendemos que hay situaciones difíciles y decisiones difíciles que nos tocaron tomar, pero que tenemos la decisión desde el Estado de la provincia y de la Nación de acompañar a los sectores más vulnerables. Y me parece que ese es el dato importante de esta última semana.
No coincido porque por algo cayó 10 puntos la imagen de Mauricio Macri en los últimos meses en la provincia de Buenos Aires, centralmente en la primera y la tercera sección electoral. Así que evidentemente ese discurso no es que ya no lo creemos desde algunos sectores políticos de la izquierda, es evidente que es un discurso muy bien armado, muy bien expresado, pero que no contiene la realidad, porque esa no es la situación de la provincia de Buenos Aires. Lo que va a anunciar Mauricio Macri, ¿qué va a ser lo que le va a cambiar a estas familias que quedan desempleadas? ¿En qué le va a cambiar los anuncios de Mauricio Macri mañana? Los anuncios de Mauricio Macri, al igual que los anuncios de la gobernadora Vidal, tienen que ver con una cuestión ideológica de poner el Estado muy cerca de los sectores más vulnerables. Ahora, las definiciones y los logros que hemos obtenido en materia de gestión, desde el levantamiento del cepo hasta la salida del default, significa apostar a que en los próximos meses Argentina genere inversiones productivas y de una vez por todas tengamos empleo sustentable. Y eso en la provincia de Buenos Aires, déjame terminar, y eso en la provincia de Buenos Aires y en el resto de la Argentina te puedo asegurar que genera mucha expectativa positiva por parte de la gente. Me permiten, se suma Mariano Mazzaro, que es del gremio de los judiciales, que están con una problemática también en la provincia. Sí, llevamos un mes y pico de paro, realmente oídos sordos por parte de Vidal. Nos ha insultado con un ofrecimiento del 16.5, los trabajadores en estado asambleario lo han rechazado, la justicia ha estado parada el miércoles, el jueves, la semana anterior también, la semana que viene seguramente lo esté, para sentarnos y volver a negociar los primeros días de julio con un impacto de deterioro de salario inusual. Parece que ella no recuerda cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires que le daba a los trabajadores judiciales un salario que duplica el nuestro. Ahora que tiene que ejercer en la provincia de Buenos Aires, encuentra algunos argumentos bastante poco sólidos para terminar con un ofrecimiento irrisorio. 16.5, cualquier trabajador, después del proceso inflacionario, se da cuenta que eso no va a ningún lado. Así ¿Cuáles son esos argumentos? No, que no hay dinero, efectivamente. Ustedes, disculpa, pero a mí me subleva, me indigna la hipocresía. Y en los argumentos, como bien decía Miriam, un discurso muy bien hablado que se cae por todas partes cuando vamos a la data dura. Todo el criterio tributario es, digamos, absolutamente regresivo, no está presionando ningún sector que genere realmente ganancias. ¿Cómo va a juntar recursos para acomodar los salarios de los trabajadores? Está reduciendo trabajadores por doquier. Lo único que está haciendo es reducir Estado. Vos hablabas de ampliación de Estado. Está reduciendo Estado benefactor en un montón de instancias. Con dificultades, sí, efectivamente las había, pero es una reducción abismal de ese Estado benefactor para los sectores más vulnerables. Y déjame decir dos cuestiones, porque no se pueden dejar pasar al tum-tum. Hablaban de inversión productiva. ¿Sabes dónde se va a ir el dinero de la inversión? Primero, toman deuda para pagar deuda. Cualquier persona en su casa, si tiene que sacar un crédito para pagar otro crédito, suenan todas las alarmas. Segundo, la tasa a la cual lo consiguen es similar a la tasa que el kirchnerismo trató de evitar de endeudarse porque era muy alta. Ustedes toman esa deuda para pagar deuda a esa misma tasa, casi 7 puntos. Tercer cuestión, la última sobre inversión. ¿Saben dónde se van a ir todos los dólares que vengan? A seguir extranjerizando la economía, porque van a venir dólares para comprar empresas argentinas. Y segundo, tomamos un estudio, déjame decirlo porque es muy importante, un estudio histórico, data dura. Hay una asociación de deuda y fuga de capitales y corren de forma paralela. Históricamente sucedió en Argentina. Si vos crees, o si ustedes creen, o si ese proyecto cree que van a dar vuelta a la taba, denme un argumento sólido, económico, político para que eso no suceda. A ver, diputado Sorgente. ¿Cuáles son los términos en los que ustedes negociaban con Scioli si Scioli hubiera sido el presidente? ¿Scioli es el presidente? Si Scioli hubiera sido el presidente. De hipótesis yo no hablo. Te hablo de política, te hablo de política económica concreta, específica, puntual. Lo entiendo. Vos sabrás, mejor que muchos de nosotros, la realidad que se heredó en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, y volvemos a lo mismo. Se heredó en la provincia de Buenos Aires. No es que no nos... ¿A qué gobierno está tomando deuda o no? La deuda ya estaba tomada y lo que hay que hacer es pagarla. La provincia de Buenos Aires tiene deuda con el Estado Nacional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién la tomó? La provincia de Buenos Aires. Yo te pregunto, ustedes en la ley de presupuesto, en la ley de presupuesto ningún gobierno quiere asumir para tomar una medida, toma de nueva deuda. Ningún gobierno quiere asumir y tomar una medida que no sea agradable a la gente. Pero reduciendo el Estado. Está bien, pero ¿de dónde viene el número? Porque si no, la charla se vuelve muy chiquitita. Si hoy a nosotros nos duele que una persona no tenga un empleo, o nos duele que no tenga una mejor condición de vida, la pregunta es, ¿cómo estaba la provincia de Buenos Aires para heredar esta situación y que te dé en el lugar del 16%, el 20, el 24, el número que pidas? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál era la realidad de la provincia? ¿Es falso que vos la conocés bien? ¿Es falso que te duela
que un tipo no tenga empleo? Porque no hay ninguna acción política desde que han asumido el gobierno ¿por qué que decís que es intente... falso? Que intente ¿Por qué vos decís que es falso? Porque el discurso es el discurso y las acciones políticas son lo que Yo lo recorro el revalidan. país entero y veo a la gente Lo pobre. que lo No es revalida. un PowerPoint para mí. ¿Por qué decís que es falso? Si vos tenés casi 130.000 despedidos en nada. Ustedes están al borde de la estanflación. ¿Sos consciente de ese estado de cosas? ¿Crees que no somos ¿Sos conscientes del consciente país de que ese heredamos? estado de cosas? ¿Crees que no somos conscientes Disculpame, del país que heredamos? no había estanflación. De hecho, se corroboró hace poquito que los datos que nosotros planteamos respecto del aumento de la producción de los últimos trimestres del año pasado era positivo. Por consiguiente, había empezado a crecer la economía. Ustedes han detenido la economía con inflación, proyectada al 40%, abril 7 puntos. Los primeros 4 meses del año van 19 puntos acumulados de inflación. 4 meses. Tenés proyectado 40 puntos. Estás al borde de la estanflación, con toma de deuda y con despidos. Mariano, dejar, si no, no Están podemos, al borde de un ataque y se han puesto nerviosos cuando las centrales sindicales se juntan. Mariano, un minuto, por favor. Si no, monólogos no, por favor. A ver, vamos. No, pero indigno. De nuevo. Escuchémonos todo, por favor. De nuevo, el país es uno solo, es el país de todos nosotros, el problema lo tenemos claro, pero tampoco, insisto, nadie se pone colorado. Un país que estaba dejando ganancias prácticamente, vas a decir, iban a crecer, no había esta inflación, el dólar no se movía, se imprimía billetes todo el tiempo tratando de enmascarar un desempleo que era enorme. ¿Cuál era la base monetaria? Disculpame, no, falso. ¿Cuál era la base monetaria de la impresión de billetes que había? Si vos tenés un criterio restrictivo para la base monetaria de lo que se estaba imprimiendo, es tu problema. Nosotros consideramos, tenemos una posición por la cual la impresión estaba absolutamente respaldada. Primera cuestión. ¿Por qué? ¿Respaldada por qué? Te estoy diciendo, tenemos un criterio... Kicillof dijo que imprimir billetes no genera inflación. Lo dijo el ex ministro de Economía Kicillof. El único país del mundo donde imprimir billetes no genera inflación es Argentina. Sí, en Estados Unidos porque imprime el dólar, si no tendría un alto nivel de inflación. ¿Pero con qué respaldo? Vos decime el respaldo nuestro y yo decime el respaldo de Estados Unidos. No se trata ¿Es la misma economía? Disculpame, no se trata de eso. Se trata de los activos que estaban en los bancos. No es solamente el Banco Central el criterio para tomar la base o la impresión de billetes. No se trata solamente de eso. Eso es falso, absolutamente falso. Absolutamente. Te reitero. No he visto, no he percibido ninguna acción política que haya desarrollado Cambiemos desde que llegó al gobierno para respaldar cualquier argumentación, si lo querés en lo afectivo, de me duele que alguien se quede sin trabajo. Es falso porque las acciones políticas han estado absolutamente, sistemáticamente, todas alineadas a golpear al pueblo. Bueno, terminamos, Marcelo. Bueno. Dele. No, digo, es interesante el cambio de opiniones, pero vuelvo a decir... Yo también agradezco la posibilidad de intercambiar, ¿no? Pero está muy bien. Digo, blanquear la gestión de lo que tenemos que enfrentar es doloroso. Los números que encontramos son dolorosos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No tenemos que pasar permanentemente, porque todo el mundo ya sabe, cuál es la situación que se heredó. Tenemos que trabajar para mejorarla. Pero y lo que dijo nuestro presidente es... La vicepresidenta dice que va a tomar un criterio ¿cómo se llama? Un criterio de lo que quiere producir, del país que piensa en términos de agroexportación y servicio, y toma al ejemplo de la India. Y estamos entrando a los temas verdaderamente importantes. Si vos crees que una estructura de país que apueste al servicio y agroexportación no contempla históricamente que un 25% de la población quede fuera, estamos en un problema, o por ignorancia, o al contrario, se sabe y es lo que se quiere hacer. Eso lo dijo la vicepresidenta con total claridad. Pero no hay forma de contener laboralmente a toda la población con esa matriz el que está en Entre productiva. Ríos No la hay. Y vende mandarinas, la vende a 3 pesos con 40. Y yo la pago 40 o 35 pesos en el supermercado. ¿Sabes cómo está la economía regional? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Argentina, fundida. Eso, ¿qué economía? Fundida. ¿Qué economía puntualmente? ¿Qué economía regional puntualmente? El señor que se levanta todas las mañanas, contrata mano de obra de verdad. Es el cuentito con el que Mauricio le habla a doña Rosa, a doña Tota. No, acompáñame a Entre Ríos y vos decirle al chacarero si eso es un cuentito. Pero disculpame, ahí hay un problema y ustedes han sido un escollo para eliminar la cadena entre el productor y las góndolas. Cuando nosotros impulsamos la creación de mercados para eliminar toda esa cadena que distorsiona el precio,
Ustedes se opusieron sistemáticamente. Recuerdo en La Plata este mercado gigante que se intentó poner, otro en Capital. Ustedes lo han impedido sistemáticamente. Bueno, vamos, si no... Es absolutamente, y es indignante que sostenga una posición que no puede respaldar con ninguna acción política, ni ahora ni cuando eran oposición. Mauricio es Silva. falso eso. Nosotros creemos que la gente que está mirando este programa, que es mucha, tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo, hay una ausencia del Estado enorme. Creo que el gobierno necesita ideas, necesita que lo ayuden, tiene que dejarse de ayudar y tiene que ganar eso que decía el presidente Macri. ¿Qué es lo que le está faltando a ustedes para entender Yo digo, al gobierno? Los miles de técnicos y profesionales que decía tener el PRO, no sé dónde están, porque todavía están analizando, están comentando, y nosotros necesitamos un presidente en la provincia de Buenos Aires, una gobernadora, que gestionen en serio, que no nos digan 120 días después qué van a hacer, qué van a preguntar, que busquen el consenso. Hay ideas, la gente les quiere creer, esto es cierto, pero que lo hagan ya. ¿En qué se puede saber, diputado Sorgento, en qué línea van a ir los anuncios mañana del presidente? Para la contención social, básicamente, que es lo que más nos preocupa. La economía, cuando está, como en este caso se encuentra, bastante delicada, lo primero que hace es dejar mucha gente lastimada y sin empleo. Ahora, de nuevo, nos encontramos con un país que hacía 14 años que estaba sin poder pagar su deuda. Esto es muy sencillo. Si yo no honro la deuda que tengo, si yo no pago, es muy difícil que alguien me vuelva a prestar. Se reestructuró si no hay plata, el 93%, si no hay plata, el 93% se reestructuró. Y unos fondos buitre que lo único que quieren es, sobre el hambre del pueblo, hacer negocio, me parece que estás hablando cosas que no son. Reestructuramos el 93%, quedó el 7% y se estaba discutiendo sobre una base de soberanía para destrabar esa situación. Ustedes lo que hicieron fue ni pagarle a tasas y a valores que nada. me parece que bueno. No. Aclarémoslo porque se genera confusión. Hubo un juicio detrás de esto. Todas las instancias Argentina judiciales, el país la perdió. De su lugar soberano venía discutiendo una posición en el concierto de las naciones diferente a eso que está planteando. Estamos más cerca de la posición del acreedor que del deudor. Perdón. Es extraordinario. Lo que debe hacer un país serio, y sobre todo donde lamentablemente... Encima le pagan a... atender sus responsabilidades de acuerdo a sus posibilidades. La verdad, que así se manejó el país y así perdimos la plata que perdimos y el tiempo que perdimos. Discúlpame, ¿qué dinero si se hay un juicio que fue contra nuestro país y lamentablemente se perdió y no hay una sola instancia favorable en la que nosotros pudiéramos hacer algo, lo único que queda por hacer es pagar. No es que entregamos la patria, que no nos importan los pobres. Hubo un juicio que se perdió. ¿Qué hubiera hecho Scioli? ¿Qué hubiera hecho Massa con un juicio que se perdió? Pagarlo. Pagar desde el lugar soberano de una discusión técnica que no es la que plantearon ellos, con habiendo comprado bonos al 20% o al 10% y queriéndolo cobrar a lo que ustedes se lo van a pagar. Claro, parece que había otro marco de debate. Sí, hay otro marco. Eran 6.000 millones de dólares la deuda y vamos a pagar casi 12.000. Porque había muchos bonos que tenían aceleradores y cuanto más tardábamos en pagar, más cara se volvía la misma deuda. Pero la deuda la tenían ustedes. Ustedes salieron a pagarle a deudas no firmes como la de los bonistas italianos. Ustedes están dispuestos a emitir ¿Me permiten para un minuto, pagar, por favor, ya que estamos hablando del tema de la deuda? que no está firme. A ver, Berco, vamos justamente, ya que estamos hablando de la deuda, vamos a ver otro costado que también se ha conocido en las últimas horas, que son las comisiones que se van a llevar los bancos que van a participar ahora en esta operatoria. Sí, Gato, sí, por supuesto. Lo que estamos hablando es de una operatoria casi sin precedentes para la Argentina reciente. Una operatoria que va a acarrear jugosísimas comisiones para 7 bancos que ahora te vamos a mostrar. Hoy salió en el boletín oficial. Una resolución mientras el ministro Alfonso Prat-Gay está en Washington para la Asamblea del Fondo Monetario, mientras el secretario de Finanzas Luis Caputo está en New York tratando de garantizar que el lunes consiga los 15.000 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre. Pero claro, se habla de esa emisión, se habla de las colocaciones y de lo que no se habla es que la banca está de fiesta nuevamente. Miren ustedes la resolución que salió hoy, aquí la tenemos. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas resuelve. Espérale ahí. Bueno, pasaron rápido, pero ahí tenías los nombres, si lo podemos pasar de vuelta, de los bancos que van a ser primero colocadores y luego estructurantes de la colocación. Acá está Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y luego BBVA, Citigroup, UBS
y más arriba también el Santander. Estos son los bancos que van a formar parte, a través de este modelo de carta de compromiso, de la colocación que va a hacer el gobierno argentino. Una colocación que es el episodio de endeudamiento más importante de los últimos 20 años, según, no lo digo yo, lo publicó el Financial Times, que algo sabe de colocaciones de deuda. Lo que dicen es que esta masa de bonos de deuda que va a emitir Argentina de un saque para pagarle a los fondos buitre, pero también para intentar levantar un plan de obra pública con el cual la economía pueda llegar a recuperar el crecimiento del año que viene. Esto, dijo el Financial Times, es la más grande de las emisiones, de los episodios de endeudamiento desde México 1996. Mirá los montos. La emisión es esta, de 15.000 millones de dólares. Y las comisiones son, como dice ahí abajo, en el artículo 3º de la resolución de hoy, del 0,18% del total de la emisión. Claro, 0,18% es una comisión que está más o menos a valores de mercado. A nuestros vecinos de Bolivia, de Paraguay, ha habido bancos que últimamente les han cobrado el 0,10, incluso el 0,05. Pero la Argentina, hay que decirlo, ha pagado en los últimos años hasta 0,3% de comisión, que, para que lo imaginen, es por un laburo muy corto. No es que después estos bancos van a seguir asesorando a la Argentina durante mucho tiempo. Es para los días en los cuales se colocan los bonos, se hacen un par de pases de computadora y los bonos llegan a poder de los que ponen el dinero, los inversores que ponen el dinero. Eso es lo que cobran los bancos. Eso, para esta colocación, va a ser 27 millones de dólares. 27 millones de dólares que nos vamos a fumar en comisiones de los bancos, como cuando te cobran por usar otro cajero, bueno, pero a nivel internacional, en solamente 2 o 3 días que dure la estructuración y la colocación de los bonos. Ahora, ¿estos bancos cuáles son? Acá los tenemos en la siguiente placa. Son bancos que se van a repartir estos 27 millones de dólares en función de esta matriz. Le agradecemos a BAE Negocios por la infografía que copiamos textual. Acá tenés la parte de las comisiones de los bancos que van a estos 4 bancos, a HSBC, Santander, Deutsche y JP Morgan. Estos se van a quedar del 0,18, se van a quedar estos 19,4 millones de dólares. Casi 20 millones de dólares para estos 4 bancos, HSBC, Santander, Deutsche y JP Morgan. Y casi 8 millones de dólares van a ser para estos 3 bancos, el BBVA, que acá es dueño del francés en Argentina, la Unión de Bancos Suizos, UBS, y Citigroup. Entre ellos 7 se van a repartir los 27 millones de dólares que nos va a costar en comisiones la colocación de los 15.000 palos. Pero, coincidencia, vamos a la siguiente. ¿Quiénes son los funcionarios que vienen de estos bancos? El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, y el secretario de Finanzas, a quien muchos menos le conocen la cara, que es este señor, Luis Toto Caputo. Muy poco conocido por el gran público, pero muy conocido en la City. No es pariente de Nicky Caputo, no. Ah. Luis Toto Caputo es un hombre que en la City es muy, pero muy conocido, que viene de ser CEO del Deutsche Bank en Argentina. Y que el Deutsche Bank ahora es uno de los bancos que tramita la colocación de los bonos de la semana que viene. Pero antes de haber trabajado en el Deutsche Bank, trabajó en JP Morgan en Manhattan, igual que Alfonso Pratgay, que cumplía un rol en JP Morgan, Londres, como estratega de monedas. Entonces, el desembarco que ha hecho JP Morgan en el Ministerio de Hacienda es digno de Normandía, prácticamente, porque llegaron el ministro de Hacienda y Finanzas, que viene de ahí, el secretario de Finanzas, que viene de ahí, el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que viene de ahí, y otros 3 funcionarios de alto rango del Ministerio de Economía que vienen de ahí, además de un director del Banco Central que también viene de JP Morgan. Estos bancos, la semana que viene, están de fiesta, y lo mejor para ellos es que es una fiesta que no apunta a terminar en breve, sino que muy por el contrario va a proseguir con sucesivas colocaciones a lo largo del resto de este año y del año que viene. Bueno, gracias Berco, gracias por ilustrarnos. ¿Tiene plan económico el gobierno?
Sí, por Porque supuesto. hoy le hacían una crítica en el diario Clarín, no nosotros, en el diario Clarín, que el gobierno no tiene plan económico, decían. Yo creo que, y vuelvo un segundo a esto, creo que son dos profesionales de gran experiencia. En lo personal también opino, me alegra que hayan participado de grandes bancos internacionales para entender lo que estamos viviendo. Pagarle a los fondos buitres es un horror, nadie tiene ganas de pagarles. Cuando uno tiene un juicio y lo pierde, lamentablemente todas las costas judiciales hay que pagarlas, discusión que ya dimos nosotros en el Congreso. Hay un plan, pero insisto, si uno no paga lo que debe, no puede plantear de ahí hacia adelante nada, y hoy lo estamos haciendo. Y hay mucha gente interesada en invertir en la Argentina. Muchos argentinos quieren invertir en la Argentina, pero no había un marco jurídico hasta el día de hoy que fuera capaz de lograr la paz que necesita alguien para poder invertir y saber que no lo pierde. Claro, ahí lo que dicen es, por ejemplo, que puede haber dentro del propio gobierno algunas diferencias, porque por ejemplo el lobo cuidando el gallinero sería muchos la lo frase, ven, ¿no? por ejemplo, a Rogelio Frigerio con un rostro más político, más social, que a Prat Gay, que lo ven más economista, más financiero, ¿no? Sí, pero eso no es una diferencia. Yo creo que cada uno tiene su perfil y enriquece el trabajo en equipo, pero no hay diferencias. ¿Qué decía, diputado, por favor? No, digo que me parece que es esa frase popular del lobo cuidando el gallinero, digo, ¿no? O sea, poner gerentes de estos grupos concentrados de la economía mundial en beneficio de todo esto que ustedes están definiendo y mostrando, me parece que es realmente muy preocupante. ¿Sabes? Lo que sí me parece, y el planteo es que el gobierno tiene que rectificar este rumbo. Es un rumbo que nos va a llevar al hambre, nos va a llevar a la desocupación. Estoy convencido que los trabajadores argentinos van a pelear para defender sus puestos de trabajo, que nuestro pueblo va a encontrar una salida política, porque acá se están confrontando dos modelos de país, ¿no? Todos los días nuestro pueblo puede empezar a ver si está mejor o está peor que en otro momento. Miriam, sí, creo que por supuesto, yo también creo que el pueblo, que los trabajadores van a resistir estas medidas de ajuste. De hecho, estamos participando en numerosos conflictos, porque nosotros también queremos resistir al ajuste brutal. El problema es que la dirigencia política, de una manera u otra, se ha alineado completamente con el gobierno neoliberal del PRO, porque el Frente para la Victoria le votó el pago de los buitres en el Senado, porque el Frente Renovador le vota absolutamente todo, el pago de los buitres, los decretos de necesidad de urgencia que manda Mauricio Macri al Congreso de la Nación, y con eso le está permitiendo gobernar. Sí. Los discursos se terminan cuando hay que explicar cómo vamos a resistir al ajuste, y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. 30 segundos, Mauricio. Massa tiene propuestas, ojalá que el gobierno las escuche. 82%, el salario si no es ganancia. Y si no, ya se van a... Si no, vamos a hacer el consenso necesario para que el gobierno escuche. No es el enemigo del gobierno. No, por suerte, finalmente no hacemos como se hizo el gobierno anterior, de pagar 10.000 millones de dólares al Club de París, pagando sin discutir los intereses. YPF nos iba a costar 0 pesos y pagamos 5.000 millones de dólares. Así que ese modelo, por suerte, se cambió y hay una gestión mejor. Bueno, muchas gracias a todos por siempre, por dar el debate y por plantear los temas que son de nuestra realidad y que todos los días nos ocupamos aquí, nos preocupamos en Minuto 1. Pausa, hoy es viernes de rosca, tenemos mucha información para dar en el viernes de rosca. Enseguidita tras la pausa.